Italia, en los Países Bajos, en toda Escandinavia, en lo que eran los restos del antiguo imperio romano germánico. O sea, tiene armas compuestas por todo el mundo y son muy curiosas muchas veces para ver, porque ya más adelante vamos a ver en próximas diapositivas cuando tienen que ver con situaciones de iglesias que no son las occidentales que nosotros conocemos, sino tradiciones de iglesias orientales en comunión con Roma. Una cosa curiosa, como Juan XXIII y Juan Pablo I, es algo que podéis ver que tienen como signo común en su escudo, y que es el escudo. En este caso no se llama partido. Partido es cuando es o sea, cuando lo estamos viendo en vertical las dos. Cuando el escudo vemos una parte arriba y otra abajo, el escudo es cortado. O sea, en este caso, estos escudos que vemos aquí cortados tienen en jefe, o sea, en la parte alta del escudo, un signo común, y que muchos de vosotros seguramente conoceréis si sois viajeros, si sois amantes del canal de la historia o de leer sencillamente de historia de lo que es la Italia contemporánea y de la Italia medieval y de muchos siglos. El león de San Marcos en la parte de arriba. Pues el león de San Marcos, sabéis de dónde es símbolo por excelencia: de la ciudad de Venecia, la plaza de San Marcos, con el león alado en el frontispicio de la catedral de San Marcos, que se inunda de cuando en cuando también, cuando las aguas de la laguna sobrepasan sus límites. Y estos dos cardenales en sus días fueron creados en la sede de Venecia. Los dos habían sido patriarcas de Venecia, Juan XXIII y Juan Pablo I. Y él pues quiere hacer alusión a la sede matriz de donde vienen cuando entran a formar parte de lo que es el papado y el símbolo de la Iglesia. Y después las composiciones que pone en la otra parte, en la otra partidura, perdón, en la parte baja cortada del cantón del escudo, pues se refieren a tradiciones familiares o sencillamente a cosas que tienen en relación con los gustos personales o con los apellidos de algunos de los ancestros de cada uno de estos papas. En este sentido, pues se va también a la historia familiar de la persona y a la composición de las armas, del blasón, de estas imágenes que quedan y que han quedado para la posteridad, pues sencillamente a través de estos pontificados, por lo que fueron en sus días, los significados que tienen de cada uno de ellos en su herencia familiar. Entonces, en este sentido, nosotros podemos percatarnos de esta identificación de la heráldica, y aquí vamos a ver seguidamente muchos, pero muchísimos elementos que hacen que lleguen hasta nosotros de una manera bien visible cuando vamos de turistas por cualquiera de estos lugares del mundo por los que nos movemos. Italia está llena de escudos, por supuesto. Es un país donde habían pues un cardenal en cada pueblo en sus momentos de la historia, y algunas familias muy importantes, como fue la de los Medici en Florencia, que era su feudo natural, Pisa, Florencia, toda esta parte de la Toscana, era el feudo natural de la familia Medici, y muchos de ellos fueron papas. En este caso, el Papa León XI, que también tuvo un papado muy efímero, solamente en el año 1605, y vamos a ver las armas de los Medici, y está perfectamente labrada en piedra, pero que es un escudo que parece como una tarta de cumpleaños que puedes tocar con sus colores y que te dan ganas de coger aquella fruta y comerla. Y está en el frontispicio en la esquinero, debajo del alero del Palacio Episcopal, donde había sido pues la familia Medici, en este caso Lorenzo de Medici, el arzobispo de Florencia, hasta que fue elegido papa. Y bueno, pues ahí está la representación de sus armas, que años después, como había sido papa, pues les añaden la tiara que vemos encima de la composición del escudo con las llaves de San Pedro. Y en el otro se trata de un sepulcro vaticano, de las criptas vaticanas, de un poco más atrás, del principios del siglo IV, finales del III, de la tumba del Papa Bonifacio, que es la primera de las tumbas que hay papales en las grutas vaticanas, donde hay constancia del escudo del obispo
en su mausoleo fúnebre. Como veis, aquí es pues un mausoleo que tiene el largo que tiene una tumba, o sea, un enterramiento humano con la escultura del cuerpo yacente del Papa en la parte de arriba, y con los pliegues de la túnica vemos que al final, en el borde lo que es el cenotafio, de lo que es el sepulcro, hay 5 veces labrado el escudo que tenía este Papa. He tomado de la heráldica papal acumulada a través de los 266 papas de la Iglesia, 65, ya no recuerdo el número exacto, pero la genealogía episcopal o papal con cada una de las identificaciones de estos escudos. Y aquí vemos como las ondas estas que van en banda haciendo el escudo de lo que fuera las armas de Bonifacio VIII, o sea, Papa del 1294 al 1303, están perfectamente labradas y se ven en esa cripta vaticana, y son las más antiguas, o sea que ya, como vemos, tienen pues 700 y tantos años, y que han llegado a nosotros inalterables con lo que eran las armas que identificaban a este Papa en aquella época. Entonces, hay un capítulo del libro de Monseñor Jaén. Esto está tomado, la mayor parte de las figuras, os dije que trataban de libros de Jaén. Como está la página web de él, que no existía ninguna en castellano hasta esta semana de atrás, en que hice una cosa pues somera para comenzar con ello. En los libros de él no hay ninguno publicado al castellano. Él publicó muchos libros en inglés porque era la lengua en que más se movía, porque como fue nuncio apostólico en Egipto y en Inglaterra por muchos años, pues era en el mundo anglófono en el que más se desarrollaba. Pero antes comencé, y haciendo otro paréntesis más, lo dejé inconcluso. El primer tratado que él hizo sobre heráldica lo hizo cuando era un estudiante en el seminario en Basilea y en Friburgo, en su Suiza natal, y está escrito en alemán. Yo no soy capaz de pronunciarlo porque es un nombre larguísimo, pero habla de los usos, las tradiciones, los derechos y la usanza de los escudos dentro de la tradición católica de la jerarquía, o sea, de papas y de obispos a la hora de usarlo. Esto lo escribió en el año 47 o algo así, si no recuerdo y os digo mal. Y en el 48 escribió, 45 puede que haya sido, 46. En el 48-49 publicó eso mismo, pero más ampliado en francés, la lengua en la que ya estaba él desenvolviéndose en la Academia Pontificia Eclesiástica, que es la escuela vaticana donde estudian los diplomáticos, los nuncios apostólicos y los secretarios de nunciaturas, los vicenuncios y todo lo demás salen de esta escuela cuando entran al servicio diplomático de la Santa Sede, y él ahí escribió ese libro que él había tratado en su tesina en su momento de estudiante, ya estudiando, pero ya para hacer ya postdoctorado en la Universidad Gregoriana. Habla de aquello y va reivindicando lo que va a ser como lo que lo identifica él a través de toda su vida, independientemente de su trayectoria diplomática, que es por lo que se le conoce por los cargos que ocupó dentro de la Iglesia hasta poco antes de su muerte. Él en este libro en francés habla también de los derechos, los usos, las costumbres y lo que reglamenta, lo que estatifica el uso de las armas dentro de la Iglesia y cómo se rigen para dibujarlas, qué se puede poner, qué no se debe usar, qué es una aberración heráldica, cómo evitarla, cómo se respetan eclesiásticamente contradicciones que van en contra de las leyes de la heráldica general, pero que tienen una parte en la eclesial precisamente por los colores de la Iglesia. Y aquí voy a haceros intervenir. ¿Sabéis los colores de la Iglesia cuáles son? Los de la bandera vaticana: amarillo y blanco. ¿Por qué? Tiene, como todo, le buscamos una base muy antigua, muy que se va al mundo judío. Oro, sí, oro y plata a nivel heráldico, pero tiene una base todavía más que eso. O sea, una base teológica, escriturística. Está basado en la Biblia. Vosotros seréis sal de la tierra y luz del mundo. Luz, amarillo, y blanco la sal, o sea, la sal de la tierra y la luz del mundo. Y después el oro y la plata, los dos metales por excelencia que dan el color blanco. Las llaves de San Pedro, la llave de los cielos y la llave de la tierra, pues está sobre la tierra de los cielos, una es de oro y una es de plata. Y entonces, claro, en heráldica no se puede representar oro y plata, metal sobre metal es una aberración heráldica, y Bruno Jaén en sus libros la justifica. ¿Por qué? Porque los colores de la Iglesia siempre han sido blanco y amarillo, o sea, lo que en heráldica es oro o argent, or argent, o sea, oro y plata,
El argento y el oro hay que representarlos cruzados por las llaves y por los colores de la insignia pontificia. Lo vamos a ver más adelante también. Y entonces habla como en este caso lo de que en un forro, o sea, en un fondo heráldico, no puede haber una superposición de metal sobre metal ni de color sobre color, o sea, sino siempre alternando un metal sobre un color y un color combinado con un metal, o sea, sobrepuestos cada uno de ellos, o acolados, acostados, que sí pueden estar, pero no pueden estar en una misma composición los dos uno sobre otro, sí pueden estar acolados, o sea, pero con excepciones de las normativas de las leyes heráldicas. Estos libros de Monseñor Jain, que lamentablemente, a ver si algún día alguien se anima, no digo que me anime porque son libros muy largos, traducirlos totalmente al castellano y editarlos sería algo muy interesante para quienes estudian dentro de la heráldica, que ya de por sí es un capítulo y un apéndice de la historia en la parte, en su rama episcopal, en su parte eclesiástica, que es la que estamos tratando hoy en este tema, porque no hay nada en castellano escrito y los libros de él que se exigieron en alemán en el año 40 y tantos, en francés en el 48, reeditado hace muy poco por la misma editorial francesa, en inglés en el 78 y en el 81 el mismo libro, y en los años previos a su muerte, cuando estaba ya él trabajando en los últimos años allí en los servicios vaticanos, se publicó este libro, también ampliado con nuevos escudos que él había hecho desde la última edición inglesa del año 81 hasta la del 2000 creo que fue, sí, en el 2000, con el año del jubileo del segundo milenio, publicó la Editrice, la editorial vaticana, este libro de Monseñor Jain en italiano, el mismo nombre en italiano. Queda pues la traducción al español para que los heraldistas eclesiásticos tengan un tratado por donde mirar algo de un maestro que enseñó tanto. Y una de las cosas que dicen en los capítulos del libro, veis como los paréntesis se hacen tan largos, es este de otra rama que tiene que ver muchísimo con la heráldica. Conocéis los sellos, no los sellos de filatelia, los sellos de sellar, los lacrados, aquellos de los títulos universitarios, de las cartas de los duques y el rollo de una bula papal, lacrado con ¿cómo se llama?, sobre cera, con el anillo, que era el sello del señor feudal o del papa de la época. Pues estos anillos grandes que no se los ponían para los banquetes, se los ponían cuando iban a su despacho, sencillamente para sellar un documento de propiedades, de transmisiones, de herencias, de negociaciones, de qué sé yo, de conflictos y de todo lo demás. Vemos una cosa curiosa. Cuando Monseñor Jain fue delegado apostólico, la anterior nunciatura en Escandinavia y en los países escandinavos, y nuncio en Finlandia, en Helsinki, hizo un estudio pues en aquellos 3 o 4 años que estuvo allí de algo muy curioso, y fue la evolución de cómo fueron evolucionando los anillos que se conservan en colecciones particulares, en museos, en archivos, en universidades de estos lugares, desde finales del siglo XIII hasta bien entrado ya el siglo XV, o sea que estamos viendo casi 150 años de diferencia entre los extremos de estos escudos de estos sellos, que estamos viendo aquí. Están muy aumentados de tamaño, daos cuenta que el tamaño de un sello puede ser máximo 1 pulgada, o sea 2,5 centímetros o algo así, o un poco más si son exagerados, y tienen esa forma ovalada, no se la ha inventado, y en el caso de redonda, pues redondo como una alianza, como la chapa de una alianza. En estos años hay una cosa muy curiosa y habla de la sigilografía, es la ciencia auxiliar de la historia que se encarga del estudio de los sellos, sigilo, secreto, o sea, lo que guarda un secreto. ¿Por qué se llama un secreto? Porque lo que va sellado, hasta que el destinatario no recibe y rompe el hilo y la cera de quien lo ha sellado, el destinatario, por los heraldos que se lo transmiten a caballo, en barco, por donde sea, no se sabe qué es lo que contiene. Mi señor te ha mandado esto y ni yo sé lo que es, o sea, me podía haber matado por el camino, pero yo no sé qué es lo que tiene esto, o sea, tú eres el destinatario, es el que tiene el sigilo, el secreto que lleva un nombramiento, una comunicación, y que va marcado con lo que rompe el sigilo, el romper el sello, tirar del hilo
romper la cera y quitar lo que hay dentro. Pues en este sentido, la sigilografía y la heráldica enlazan directamente en lo que son los auxiliares de la historia que nos van a llevar a descubrir la evolución de ambas a través de los siglos. En el año 1270 y 1288, o sea, prácticamente estamos hablando de 12 años, lo que he tardado yo en volver a Canarias, nada de tiempo y mucho, vemos dos sellos que tienen totalmente indumentaria episcopal, abacial, báculos, mitras, bendición y identificación religiosa de los prelados que lo ostentan, pero no hay ningún símbolo heráldico, no lo hay. O sea, a finales del siglo XIII no se había establecido todavía el uso heráldico dentro de la usanza y de las cosas comunes del día a día, de los despachos diarios de las oficinas de la época. Vemos que ha transcurrido 1288 hasta 1398. Claro, no hay bastante hay que se conserven estos escudos de hace tanto tiempo. Digo, estos sellos donde se habla de la evolución de los escudos de hace tanto tiempo y que todos están circunscritos al ámbito finlandés en el cual Monseñor Jaén hizo el estudio. En estos otros, ya por falta de uno vemos dos escudos, o sea que a lo mejor ya en el medio de lo que es el siglo XIV y a principios del XV ya está totalmente establecido que los escudos de las sedes y los escudos personales de los prelados se introduzcan en los escudos, como pasa en lo que vimos antes de las procesiones, los escudos partidos con las armas que corresponden a los identificación de una sede, que es inamovible, el escudo que tiene por tradición desde tiempos atrás y que se le puede establecer alguna variación, pero que normalmente las armas son inalterables, y los escudos que van cambiando constantemente con las personas cada vez que un obispo muere o es cambiado de sede y que trae otra de las identificaciones propias de su linaje familiar y de su abolengo y de su historia propia o del capricho que quiera coger por una devoción a un santo, a una virgen, a un monasterio, e introducirlo en las partes de su campo heráldico, en alguna partición, en algún cuartelado para identificación de estos signos. Entonces, aquí es importante ver que en los sellos de aquella época, en estos que son los famosos sellos de timbre, o sea, los que marcan el papel, que vienen muchos de papas, como en muchos de ellos más presentes de estos últimos siglos, de aquí son del siglo XIX, del siglo XX, de los últimos papas, y signos también episcopales, abaciales, algunos de ellos, pues todos estos sigilos que tienen aquí es sencillamente, sin detenernos en ello, no quise ni quitar las notas que vienen en inglés al pie de las fotos, como la introducción y la permanente presencia del arte heráldico se va a mantener unida inseparablemente de la sigilografía desde esa época tan atrás, como decía, tardomedieval, como decía, o ya iniciando la edad moderna, como dice Monseñor Jaén, que se introdujo en la sigilografía la heráldica y que se ha mantenido inseparable a lo largo de 600 años aproximadamente, sin variar. Sencillamente se puede prescindir o hacer uso de ello o no, pero está unido y lo vamos a ver cuando lleguemos a algo que nos afecta mucho más al terreno de lo que es las tierras canarias, cuando lo veamos en los escudos al final de todo esto, en lo que es la unión entre la sigilografía y la heráldica como dos ciencias auxiliares como son de la historia, pero inseparables a la vez a la hora de tratar y de ver las secuencias que tienen de tradición dentro de lo que es el seguimiento de su uso dentro de la historia. Aquí vamos a ver otros usos que tienen la heráldica. Ahí también están tomadas páginas enteras del libro, violando copyright y violando todo. Pues he copiado las páginas tal como vienen. La heráldica, pues sacada en diferentes aplicaciones, y os la pongo, pues como aquel que dice, con trampa para el examen, ya diciendo dónde se aplica. Pues aquí la vemos en bruñido de metales, en campanas, en bruñido de cristales, también la vemos en cristalería, la vemos en series postales, las vemos en las catedrales. Hay catedrales enteras o abadías, sobre todo en Francia, en Alemania, en el norte de Italia, donde se conserva Suiza, Austria, restos del imperio romano-germánico, imperio austrohúngaro, en toda esta zona de Centro Europa, donde la Iglesia tuvo tanto peso y la tradición fue continuada, incluso hasta en la época de la Reforma Protestante, cuando se dividieron regiones en los dos campos, protestante y católico, con reforma y contrarreforma, pues se mantiene el uso inalterado de los y las identificaciones episcopales con las armas que identifican a cada prelado
en galerías enteras de vidrieras de catedrales. Vemos también, ahí habla de los de Colonia, estas son tomadas de la Catedral de Colonia. Los sellos vaticanos, o sea, muchas veces esto es un sello de sede vacante, vamos a verlo pues sencillamente con el umbelino, que es un atributo papal, pero que lo usa el cardenal Camarlengo, el mayordomo del Papa, que es el que se encarga de comunicar al mundo que un Papa ha muerto y que se tiene que convocar al colegio cardenalicio para venir todos a Roma para la elección del romano pontífice siguiente. En este sentido vamos a ver atributos heráldicos, las llaves de Pedro, el umbelino, o sea, vamos a ver pues, o el pabellón, o que como se le llama también, en sellos, o sea, en montones de cosas, en campanas, aquí no puse cristal, pero losa, en montones de sitios donde la heráldica queda tratada. En España no hay tradición mucho de ello. Vimos la Catedral de Toledo, vemos algunos en la Catedral también de Burgos, de algún prelado local de allí y en alguna otra, pero como tampoco hay arte vidriero como tal en España que se conserva y que viene mucho del norte de Europa, Pirineos arriba encontramos, y que es una preciosidad porque sí llaman mucho la atención por su colorido y por ver pues que tienen 500, 600, 700 800 años de montados algunas de estas cristaleras y que se conservan también, algunas en algunos casos, como en monasterios franceses y el antiguo Cluny, destruido desgraciadamente, que encontramos pedazos de vidrio que tienen casi 1,5 centímetros de grosor, que apenas dejaban pasar la luz, el vidrio primario, el vidrio lleno de escorias, de las que el fuego no era capaz de purificar en el crisol y que sencillamente dejaba pasar la luz. En estos países del norte donde hay tan poco sol, los pocos días en que había sol, a duras penas ver un signo de transparencia, pero era los ancestros del cristal, los ancestros del vidrio, cuando comenzó a usarse precisamente en esta época de fundiciones de las vidrieras y donde se mezclaba mucho el vidrio con los metales pesados que hacían que le quitaran mucho de su transparencia y de lo que nos transmiten a través del, ¿cómo se llama?, de la historia. Vemos otro uso, o sea, el uso de la heráldica en la vexilografía, o sea, las banderas. Otra palabra para los que no lo conozcan, a estudiar como ciencia auxiliar también, vexilografía, el estudio de las banderas, de los pabellones, de los pendones, no los que tenemos por aquí de cuando en cuando que salen en la prensa y en las noticias diarias, sino los pendones que identifican en una balconada, en una bandera de un asta de un ayuntamiento, el símbolo local de lo que es el pabellón que identifica cada signo corporativo a lo largo de lo que es la historia de Occidente como signo de pertenencia y de identificación. Pues aquí tenemos uno muy curioso. Aquí van tomadas de la mano también la vexilografía y la heráldica. Hablo de la bandera vaticana de la que hablaba antes. Ahora que la veis, la recordaréis y sabéis que la habéis visto muchas veces, los dos colores de sal de la tierra y luz del mundo de Mateo 17, y las llaves, yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que hagas en el cielo será atado, lo que ates en el cielo será atado en el cielo, y lo que se ates en la tierra será atado en la tierra. Aquellas palabras de Pedro a Jesús en la cátedra de Pedro, también tomada está en los 4 evangelios, incluso en los evangelios sinópticos, la primacía de Pedro, y es el símbolo que siempre ha tenido el papado de por sí, o sea, unido muy artísticamente con llaves, con cordones, con diferentes tipos de uniones, y con la tiara después como símbolo de tradición del poder temporal de la Iglesia, que se puso pues coronando siempre los escudos como identificación desde siglos precedentes y que ha desaparecido prácticamente con los últimos papas, volviendo a lo que es sencillamente la mitra episcopal, o sea, como un atributo del uso litúrgico, pero no de lo que significó el poder de la Iglesia en el sentido de la tiara, de la corona de los triples niveles, y que hoy en día es una pieza en los museos vaticanos desde la época del Beato Pablo VI, que ya fue el que dijo que no se coronaría más ningún papa con la tiara, que eso era un símbolo que desaparecía, o sea, que quedó para el pasado y que es sencillamente símbolo de añoranza para aquellos que quieren pues volver a las tradiciones más arraigadas en la milenaria Iglesia. Pero aquí, deteniéndonos en las banderas, vemos la insignia vaticana debajo y arriba la bandera papal, la bandera que cuelga en el apartamento pontificio, ahora en la residencia Santa Marta donde vive Francisco, o en el apartamento del Palacio Apostólico, en el caso de los papas anteriores, la residencia oficial de los papas. Aquí hablábamos, como decía antes, y que veía que alguno de vosotros asentía con sus cabezas, de las aberraciones del arte heráldico. Decía Monseñor Jaén que cómo era posible representar una llave de plata
sobre un fondo de plata. Aparte de que es una aberración heráldica, pero con la salvedad de que en la iglesia, por lo que representa, se usa, pues hay que hacer una cosa que es lógico, y que una monja que borda muy bien en su convento para hacer una bandera lo hace perfectamente. Se llama contornar, perfilar, hacer un fondo de color. El color negro en heráldica se llama sable. Hacer un fondo de sable a cada una de las armas metálicas de oro o de plata, para que no se pierdan. El amarillo por lo menos puede destacar sobre el oro, sobre la plata, pero la plata sobre la plata se perdería si no tuviera un contorno metalizado, o sea, un contorno de lo que es una bordadura hecha, pues muy bien hecha de esta manera, para que no se pierda. Y en el escudo papal como tal, que es sobre el fondo de gules, rojo heráldico, en las mismas armas, y aquí ya no hay, si se quiere, no hay que perfilarlas, pero en el sentido de lo que es el buen gusto, la buena estética, la tradición, pues se perfilan también con sable, aunque se dispongan sobre el color rojo, que es lo que lleva las armas propiamente del pontífice, que lo identifican, las llaves de Pedro con la tiara, y que en este caso van superpuestas sobre las dos particiones de la bandera. La bandera, para que vaya bien colocada, tiene que estar en la posición en la que vemos, oro primero y plata después, y el oro tiene que estar en la parte astada, la parte donde se iza la bandera, la que va pegada al asta. Es el uso que debe de tener. La bandera que vemos acá es una también de un cuerpo antiquísimo de la iglesia, la bandera de la Guardia Suiza, y aquí tiene cosas muy curiosas que a ver si soy capaz de deciros de memoria lo que es. Lo que vemos en el primer cuartel sería de un escudo. En el primer cuartelado del pabellón sería las armas del Papa de la época en que se hizo este escudo. Este escudo es de Monseñor Jaén, también tiene su firma debajo, y son las armas que vimos antes de Pablo VI, del Beato Pablo VI, en el primer cuartel. O sea, el Papa reinante, el Papa que está en ese momento. Por supuesto, esta esquina, este cantón de la bandera cambia con cada Papa. Aquí, el Papa actual, Francisco, la Guardia Suiza tendrá el escudo de Francisco en esta esquina. Cuando estaba Juan Pablo II, y así repetitivamente. En el tercer cuartel vamos a ver el escudo del Papa Julio II, el fundador de la Guardia Suiza, y ese sí mantiene inalterable porque es un papa que ha pasado a la historia como el fundador de la Guardia Suiza, y entonces el único cantón o cuartel de la bandera del pabellón que se cambiaría sería el primero, el que corresponde al escudo del papa que reina en el momento en que la Guardia Suiza, cuando desfilas para sus cambios de guardias y para todo lo demás, hace uso de no te preocupes, Sonia, pero que al fin y al cabo lo señalo, pero estamos a un paso y lo ven perfectamente. Se tiene la noción del cambio de lo que es la primera identificación como la del pontífice que reina, el pontífice que está pontificando en ese momento. Y la segunda y tercera cuartel son invertidos, como veis, los colores jugados en barra, de los colores de la Guardia Suiza, aquellos famosos colores que dicen algunos que son tan chillones y son tan llamativos porque son muy contrastantes entre sí, que diseñó el Buonarroti para la Guardia Suiza en los tiempos en que su gran mecenas Julio II estaba de pontífice, cuando hizo este grupo pues totalmente neutro de un país que no tenía ejército en la época medieval, ni en la época moderna, ni en la actual, y que entre jóvenes católicos de aquel país, cuando aquellos eran católicos todo porque no había reforma protestante, pero después en los cantones católicos del país se escogen y se rifan quiénes son los que van a hacer los 2 años de servicio militar que se hace en Suiza, aunque no tengan ejército, pero con trabajos sociales, y los que no se van al Vaticano y se los ponen en su currículum como que estuvieron 2 años de guardaespaldas y de servicio del pontífice de turno cuando está. Y el escusón, o lo que vemos en el medio, el escudo pequeñito contornado con un laurel muy bien trenzado, son las armas, que ahí sí no puedo deciros el nombre porque era un nombre de estos en alemán muy enrevesado,
del que era comandante de la Guardia Suiza en el año en que se diseñó esa bandera, en los años 72 o 73, cuando estaba el Beato Pablo VI de Papa. Eso es lo que puedo decir de la historia de esa bandera, pero lo que habla es ella toda, que es un signo parlante de la interconexión entre la vexilología y la heráldica, en el sentido de la identificación y la introducción de elementos heráldicos dentro de una enseña que nos va a nosotros a transmitir lo que lleva pues de signos de arte y al mismo tiempo de lo que necesita desde el punto de vista del diseño por la parte de lo que le toca de ciencia en cuanto a dimensiones, proporciones y todo lo demás. Aquí vemos la heráldica en otro mundo más también que conocemos perfectamente, el mundo de las monedas, el mundo numismático. Aquí no se queda fuera y ha sido representado muchísimas veces. Lo del centro es una representación de una labra heráldica que la colé aquí porque no era lo que quería. La de abajo se convierte una labra en una moneda, pero lo que quería era decir eso, pero lo del medio, como veis que es algo que está labrado en piedra sobre una piedra preciosa y no tiene que ver con lo que hablo aquí, que es o un cofre heráldico o las monedas y las numismáticas como símbolos de identificación y la introducción de ellas dentro de lo que es colecciones de monedas. Aparecen en monedas de circulación legal en diferentes divisas y en diferentes periodos de la historia, y aparece sobre todo en muchas monedas de las que acuñan las diferentes casas de monedas de los diferentes países de sentido conmemorativo, como las que se hace cuando un rey cumple 25 años, cuando se cumple pues una década de la subida al trono de tal monarca o lo que fuera, y se hacen monedas especiales para coleccionistas que no circulan. Pues de esta misma manera en heráldica encontramos muchas de estas cosas, pero esto solamente en monedas que le digo de no curso legal, sino de representación, como pueden ser medallones o medallas. Aquí vamos a verlo en monedas de curso legal. La numismática, por eso le puse la lámina numismática 2, era euro, la era en la que hemos entrado todos forzosamente dentro de la Unión Europea y que también no se ha librado de la heráldica. Sabéis que el Vaticano acuña euros. ¿Por qué? Porque como es un país dentro de la Unión Europea, pero no pertenece a la Unión Europea, como pasa con Andorra, que va a empezar a acuñarlos pronto, como pasa con Mónaco, como un pequeño apéndice fiscal de Francia, como pasa por Liechtenstein, como un pequeño enclave también de Suiza y de Austria, pues pasa también con las monedas, que las del Vaticano, que se acuñan por la Casa de la Moneda Italiana, pero que el Vaticano pone sus propios diseños y imprime incluso algunas cosas en sus pequeños talleres de lo que está en los antiguos talleres de orfebrería que están en los jardines vaticanos, pues algunas de ellas de conmemoración se hacen allí. Aquí vemos, he juntado de los diferentes pontífices, algunas que tengo porque he juntado todos los euros desde que comenzaron también por tener parte de la historia de esto, y aquí viene una de Juan Pablo II, pues en el año 2002 cuando se introdujo el euro, que era el papa que estaba en aquel momento, y después vemos dos que están ahí arriba que las he hecho más grandes, que hablaremos ahora de ellas, son de los famosos interregnos, o sea, los periodos en que no hay papa, cuando se muere un papa y se elige el otro, que el que gobierna la iglesia es el camarlengua, el cardenal mayordomo de la iglesia, y que hasta los días, hasta que no se elige el pontífice siguiente, que pueden ser 15, 17, 21, 12 en el menor de los casos ha sido, es el que gobierna la iglesia, es el que tiene que llamar a todos los cardenales para que vengan, es el que lo cierra en el cónclave, se cierra él mismo porque él también es cardenal y va por dentro y lo cierra, pero muchas veces es ya mayor de 80 años y no participa y se queda fuera, como fue el caso del cardenal Martínez Somalo. Sabéis que hubo un interregno donde hubo un interpapa que era español muy recientemente. Pues esta moneda que veis en el medio de la colección, que es una cosa muy curiosa con heráldica de un cardenal riojano, como el vino. El cardenal Martínez Somalo todavía vive, tiene casi 90 años y vive en el Vaticano porque está trabajando en la curia mucho tiempo. Son esas sus armas personales, las armas que tiene como cardenal dentro de la iglesia, ese escudo partido que vemos, con 3 flores de lis ordenadas una encima de las otras, y con el umbelino, o sea, con el pabellón papal, que es lo que usa como armas el camarlengua, el mayordomo papal, o sea, acogido a la sombra del pontífice en la casa pontificia. Y acá vemos la otra moneda, la que viene más plateada,
que es la de cuando renunció Benedicto XVI el año pasado al solio pontificio y vino pues la elección de Francisco, pues el Papa, o sea, son las armas del cardenal secretario de Estado, no me viene el nombre ahora, si me acuerdo os lo digo, que es de las que quedan en estos días de la edición que se hace en la Casa Pontificia acuña estas monedas porque tienen un valor numismático de colección impresionante, o sea, van todos los coleccionistas de monedas del mundo locos buscando más que lo del Papa, que puede durar 33 días como Juan Pablo I o 27 años como Juan Pablo II y son las mismas monedas, con diferente nada más que la labra del año, pero en el caso de un interregno, cuando está un camarlengo el cardenal Tarcisio Bertone, es el de las armas de aquí de la derecha, el prefecto de la Casa Pontificia. Y de aquí vemos las armas, o sea, no vienen armas, viene solamente la silueta del Papa Benedicto XVI y vemos un sello del Papa Francisco con una moneda de colección y con el escudo de Francisco en una moneda también vaticana del año pasado, o sea, del año, bueno, de este propio año, y otra de Juan Pablo II que se hizo pues este año también cuando se canonizó, y ahí viene Juan Pablo II ya con la aureola de santo y una moneda que se emitió de este año de Juan Pablo II, o sea que en este sentido también hay tela por donde cortar y estudios para publicar libros, cuadernos, todos los análisis que se quieran hacer, porque son muchas las implicaciones que esto tiene. Toño, cuando vamos malísimo, ¿no? Bueno, pues yo no voy a aprovechar más lo de la audiencia, vamos a pasar a hurtadillas por las que quedan, porque aquí sencillamente una colección de policromía, de dibujos de Monseñor Jaime que tiene en su libro, y vamos a ver pues montones de composiciones que hizo él. Y solamente voy a detenerme en algunas que pueden resultar curiosas. Lo de las borduras, sabemos que cuando tienen 15 son cardenales, 15 a cada lado, 15 borlas a cada lado del escudo. Cuando se tienen 6 son de obispo, cuando se tienen 10 pues son arzobispos, o sea, van variando y los colores igual. Cuando se tiene una cruz de un solo brazo son obispos, cuando se tiene una cruz de doble brazo son arzobispos y además pueden ser primados si son a la vez cardenales o arzobispos de la sede primada de un país, o sea, tienen mucho que decir. Y cuando muchas veces no vemos una mitra sobre el escudo y solamente vemos un báculo, como es este último de aquí, pues es un abad, o sea, un abad con potestad episcopal, o sea, que gobierna una abadía, porque abadías territoriales hay muy pocas, hubo muchas en la iglesia en la Edad Media, pero ya no quedan ninguna prácticamente en el mundo, y entonces hoy en día, pues los pocos abades que hay, pues tienen este símbolo, tienen una, ¿cómo se llama? Un escudo donde no hay mitra porque no son propiamente obispos, pero lo que sí es un báculo pastoral porque son los pastores de la abadía territorial con las parroquias que le corresponde al gobierno de su abadía. Aquí vienen varios más, pero vienen algunos de ellos donde les vale señalar, pues quiero detenerme en el del centro, que vamos a ver que cuando se tiene este no es un escudo propiamente de un obispo porque no tiene mitra, pero es un escudo donde vemos que hay un rosario, que es lo que lo contornea, o sea, lo que tiene por fuera como adorno exterior, y tiene al mismo tiempo una cruz que puede ser de Malta, puede ser de Jerusalén, puede ser de la Orden de San Juan, o sea, una cruz de una de las antiguas órdenes de caballerías de la Iglesia, que si la persona ostenta algún cargo o sencillamente tiene pertenencia a una orden de caballería, pues puede sobreponer el escudo sobre el cuerpo de la cruz de esa
orden ecuestre para significar la pertenencia a ella. Son montones de cosas que tendríamos que tener en cuenta. Aquí vemos, por ejemplo, una persona que tiene como puede ser el toisón de oro, una gran orden concedida o lo que fuera, a la orden de Carlos III, que se le dieran a un obispo o lo que fuera, y puede tenerlo en la bordura exterior de su escudo. No nos detenemos porque mucho más habría que ver. Ritos de la Iglesia Católica Oriental, vais a ver que de un escudo como los anteriores a estos hay variaciones muchísimas. En primer lugar, pues la lengua ya deja de ser el latín, lo que vemos en la nota del moto al pie del escudo, y vemos idiomas como árabes o vemos idiomas como el caldeo, estas armas de aquí que son las armas del arzobispo caldeo de Bagdad y arriba del patriarcado católico de Bagdad. Y lo que vemos son lenguas escritas, o sea, lo que tienen contorno son el arameo, la lengua que hablaba Jesús, que la única iglesia particular que la usa es la iglesia caldea y la iglesia asiria, o sea, los países estos que están ahora en tantos conflictos y guerras y donde hay tanta persecución de esta minoría cristiana que vive allí desde los tiempos de Jesús. Aquí vemos escudos también de las iglesias orientales, diferentes pues mantelados que son diferentes a los que se usan en la tradición católica latina, y bueno, podemos encontrar muchas cosas de variaciones en esto porque casos hay muchos. Y aquí, bueno, antes hablamos de los antipapas, aquí he puesto los papas que hubo en lo que son reconocidos como las papas oficiales de la iglesia, estos dos que hay aquí debajo. Entre 1414 y 1418, el Papa Gregorio XII y el Papa Martín V, que fue el que lo sucedió después de un año sin Papa, en que estaba el Concilio de Constanza, donde uno de los papas anteriores renunció, Clemente VII, en beneficio de que se eligiera otro. El cabezón español Pedro de Luna no quiso renunciar y se fue de Aviñón a Peñíscola y murió en su castillo de Peñíscola. No sé si conocéis Castellón de la Plana, ya habéis ido por allí, el castillo en el medio de la playa donde vivió el Papa Luna, y que él se consideró el Papa de la Iglesia oficial, pero estaba excomulgado de la Iglesia y estaba fuera de la Iglesia porque había sido destituido no por un Papa sino por un concilio para que continuara la sede de la Iglesia en Roma. Y ahí vienen los antipapas que se fueron continuando unos a otros o que fueron coexistiendo en el tiempo, los tres en la sede de Aviñón, en el norte, en el sur de Francia, y en Peñíscola, España, y los antipapas que estaban en Pisa en discusión abierta con las sedes romanas. Fue el cisma de Occidente, que duró, como os digo, del 1320 y tantos hasta el año 1417 con el Concilio de Constanza y con los escudos que también estos antipapas, como papas que se consideraron en su época, tienen en la historia de la heráldica eclesiástica. Aquí llegamos a las Islas Canarias y vamos a pasar a hurtadillas por todas ellas. Son 7, o sea que casi 7 diapositivas para ellas. Aquí tenemos qué pasa con lo que nosotros tenemos en las Islas Canarias. En el siglo XV tenemos al primer obispo de la sede de Rubicón y después en Gran Canaria, considerado como uno de los grandes conquistadores y establecedores de lo que fue los poderes y privilegios de la corona de Castilla en las islas, Juan de Frías, muerto en el año 1485, o sea, en los años en que reinaba todavía los reyes católicos. Después entramos al siglo XVI y tenemos a varios obispos de tradiciones pues también castellanas, en este caso algunos de ellos pues con ascendencia cántabra, como fue Fernando Vázquez de Arce, con sus armas de su sepulcro también en la Catedral de Sigüenza, de donde procedía, y Diego Tello y Deza, o Deza y Tello, con sus armas después en Coria, donde fue obispo después de haber sido obispo de la sede canaria. En el siglo XVII tenemos algunas representaciones también de escudos, el del Cristóbal de la Cámara y Murga entre los años 1627 y el 35, primer tercio de ese siglo. Al final o mediados del siglo está Juan de Toledo, armas usadas cuando después fue obispo de León, porque no se tiene ninguna noción si eran las armas que usaba también cuando fue obispo aquí en Canarias. Después seguimos al siglo XVIII y encontramos a Fray Valentín Morán y Estrada, con este escudo que se vislumbra muy poco, pero que se ve como una especie de yelmo por algo de tradición familiar o algo así, y se ven pues las armas de, ¿cómo se llama?, de los mercedarios con sus barras, y después de Manuel Verdugo y Albiturría, que también son armas que están labradas en el palacio de la familia Verdugo,
en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, donde estaba la Casa de la Familia. Después entramos en el siglo XIX, donde se crea ya la diócesis propiamente en San Cristóbal de la Laguna, y comienzan las dos sedes de las tradiciones, precisamente como las provincias en la época de la España era totalmente contemporánea. Y aquí vemos todavía escudos de obispos que fueron de la diócesis Canarias, cuando era una sola en las islas, y vemos lo que os decía antes como ejemplo, que nos sirve para rematar también ya esta charla bien extensa, donde los escudos se convierten en el sello episcopal que usa el obispo para poder identificarse y para poder dar los documentos y timbrarlos para todas las cosas internas de su diócesis y extradiócesis también. El último de los obispos, Joaquín Lluch y Garriga, bueno, del último tercio del 19, que fue obispo en Gran Canaria, fue obispo aquí en Tenerife, el segundo o el tercero que se nombra, y que después llegó a ser arzobispo de Sevilla y cardenal de la Iglesia. Después está Hueto y Díez de la Maza, ya cerrando el siglo XIX y entrando en el XX. Y aquí ya en el siglo XX pues podemos ver lo que decimos, la pequeña composición entre un escudo episcopal, como es este caso del de abajo, de Antonio Pildain y Cipiaín, o sea, el obispo guipuzcoano que tuvo también Canarias, la diócesis de Las Palmas, y viene su sello y su escudo por uso indistinto, el rey redondo también con su sello episcopal, con el escudo totalmente metido dentro del sello con sus atributos y con su identificación, y ya a finales del siglo pasado José Antonio Infante Florido, obispo de aquí y después obispo en una diócesis andaluza, no sé si fue en Jaén o algo así. Y ya en lo último, heredando el tercer milenio, pues tenemos a Monseñor Bernardo Álvarez Afonso, el obispo actual, que los dos obispos canarios pues comienzan su andadura en cada una de las diócesis en el año 2005, y aquí vienen pues el escudo de la composición que tiene, lo principal, la tradición mariana que tiene el obispo Bernardo, según declara a la hora de la elección de su escudo, y tienen omnibus omnia factibus sum, o sea, ser uno con todos, una frase también tomada de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y en comunión, o sea, en comunión con todos, en unión con todos, de Monseñor Francisco Casés Andreu. Este escudo me faltaba, y hoy cuando llegué que tuve de nuevo cobertura en el teléfono de modo avión a no sé cuánto, enciendo el móvil y lo primero que veo es un mensaje de la Cancillería del Obispado de Gran Canaria, que se lo había pedido por correo electrónico porque no venía en internet en la página web del Obispado, y me lo mandaron y les di las gracias y les dije, hoy se va a usar en la conferencia el escudo del obispo Francisco, y aquí está, que es el pastor de Hermas, es una atribución heráldica también de otro pasaje bíblico, todo tiene una raíz escriturística, yo soy el buen pastor, Juan 10:11, o sea, y toma una imagen del pastor de Hermas, que es una imagen pictográfica de la iglesia romana y latina de las catacumbas romanas del siglo II. Con esto ya terminamos. Esto es las portadas de los libros de Monseñor Jaén, el nombre del libro ahí, y al final pues terminamos donde está mi correo para cualquiera que lo quiera escribirme o lo que fuera, preguntarme cualquier cosa, aparte de lo que queráis preguntar ahora. Está mi correo, que lo podéis usar con total libertad para escribirme y preguntarme cualquier consulta relacionada con lo que ha estado en mi charla o con cualquier cosa de lo que haya dicho en la introducción. Y aquí, como veis, no digo que la heráldica eclesiástica con signos de interrogación es ciencia o arte, digo, es ciencia y es arte. Creo que de todo lo que he tratado de esbozar a lo largo de esta charla, que espero que no se haya hecho demasiado densa y aburrida, demuestra que el arte y la ciencia van tomadas de la mano en muchos casos, como es en este, como es el de la arquitectura y como es el de montones de materias en las cuales las cosas, cuando se quieren hacer bien, tienen que tener la base científica, pero con el componente artístico para que sean perfectamente visibles y que queden para los siglos. Es lo que os puedo decir y os agradezco vuestra presencia. Bien, yo sabía que Miguel Ángel hablaba mucho y creo que esto es un portento de oratoria, porque debe llevar, no sé, casi hora y media seguro hablando, y nada, pero no se ha hecho larga, la verdad. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, algún comentario, antes de que el aire acondicionado nos destroce completamente la voz.
Está muy decente. Muy ¿En qué interesante. momento la heráldica se hizo inamovible? De manera que ya los reyes de armas o... Sí, empezaron incluso a falsearla, a jugar con ella y todo lo demás, pues cuando llegó el barroco, cuando pasó ya el decaimiento del Renacimiento y la introducción y en identificativo, y se introducen por arbitrio del poseedor de un título de la época, de un general, de un militar, de un presidente, de un rey o de cualquier familia de una casa noble importante, un cuartelado diferente al que habían usado, y se acaba con un poco la tradición de mantenimiento, y como mucho se deja en un contracuartelado que hay que buscar una lupa para verlo dentro del escudo, aquellas armas originales que tenían como cuerpo único, sin partición ninguna, el escudo original de la familia. Entonces viene con el barroquismo, o sea que podemos decir que aquí en España se asienta perfectamente a finales de los 600 y en el 700 totalmente. O sea, más o Sí. menos lo que estás diciendo es que pasamos de la división vertical A la cuartelar, a creación contracuartelar, a ver de escudos que cuartel. tienen 8 composiciones internas, escusones, tienen borduras que cogen partes del escudo y los hacen como más pequeños, como si fueran pequeñas cuentas de una medalla. O sea, Pero hasta ese momento hablamos de división. de divisiones que eran doble. puras, y si no, escudos, los que eran de la función identificativa de los primeros caballeros medievales en los torneos. La heráldica gentilicia, un escudo con una sola identificación, nada de partirlo. Cuando comienzan a partirse, pues cuando se parten como las herencias, una familia muy poderosa casada con una chica muy poderosa, ¿quién va a querer ceder quién? O sea, pues una mitad para ti, otra mitad para mí. Y después viene otro hijo casado con otra poderosa, pues cuartelo el escudo, ya no lo parto. Y entonces vienen las herencias y vienen las particiones, como nunca viene particiones de herencia, particiones de escudos. O sea, van tomadas de la mano. Miguel Ángel, yo te quería preguntar, no puedo las órdenes estas militares religiosas como los templarios, ellos tenían escudos Sí. de la iglesia, porque ellos pertenecen directamente Ah, a la orden del Papa. del Papa, exactamente, sí, en el mandato de Jerusalén estaban, sí. Y también te quería preguntar, ¿el abad tenía un blasón o escudo? Lo tenía y lo tiene. ¿Y las abadesas? También. Las abadesas de Huelgas tenían sus escudos y son preciosos, no he traído ninguno, pero los hay. Y las que son hoy en día incluso prioras de un monasterio importante, como de clarisas, benedictinas o algo así, pues tienen, o sea, para sus nombramientos, para sus novicias, para lo que fuera, las comunicaciones entre monasterios, con Roma, con la Casa General y con todo, van sellados con el arma de la abadesa, que puede ser transmitida por herencia de las cosas que tienen propiamente, si son franciscanas, o sea, algún atributo franciscano como tienen las clarisas, o algún atributo a San Bernardo como tienen las órdenes cistercienses y benedictinas, San Bruno, los refundadores de las órdenes y en todas estas cosas en las monásticas. Y la última que te quiero preguntar, ahora me estoy acordando de mis citas turísticas, no soy muy mucha de la historia de la iglesia, pero me acuerdo ahora de ver en las grandes catedrales, delante de los altares, esas salas que tienen tensiones de madera labrada, encima de cada sillón tiene un escudo. ¿Esos son de laicos o de...? No, los escudos que ves en las catedrales, en los sillones esos grandes que están en el presbiterio, son los escudos de la sede. Muchas veces son el escudo de la diócesis, y como mucho, si ves una cosa partida, es que es el escudo de la diócesis en una de las particiones, en la siniestra del escudo. A lo mejor a veces son 10 o 20 sillones. Sí, y cada uno con su de esto, pues son la historia de los obispos que han pasado por cada una de la diócesis, que han, en lo que es la sillería, pues van quedando marcados los escudos que tienen cada uno de ellos, las salas capitulares, que se llaman las catedrales, sí. Sí. De la heráldica gentilicia. Ay, pues te podría decir lo mismo casi que de la eclesiástica. Dan pena. No hay monseñores Jaén que hagan diseños pues que pueden tenerse un error, como todo lo humano. Y la heráldica gentilicia hoy en día pues se ha vuelto como la sociedad sosa en la que vivimos,
pues yo diría que así también es la heráldica de hoy en día. O sea, todo eso que decía antes la señora que preguntaba de cuándo comenzaron o sea, a perder la esencia pues en la medida en que se le ponían más adornos exteriores, pues se perdía la esencia del corazón de un escudo, de su campo, de las composiciones internas del escudo, de su cuerpo, en todas y cada una de sus partes. Y entonces pues vienen pues todas esas aberraciones que muchas veces no son por herencias y por impuestos de grandes fortunas ni de grandes tradiciones familiares, sino por caprichos de que a mí no me importa que hasta en casas ducales, que hasta el duque decimoquinto usara esto, yo ahora soy el 17º y el 18º, y el 17º estaba en la época de la farándula del Tintán en Hollywood y pues le puso un fleco colgando al escudo porque era lo que se bailaba en la época, y el de ahora pues a lo mejor le pone, qué sé yo, una W como signo de la web. O sea, porque por decirte cosas que se pueden ver hoy en día en la heráldica contemporánea. Entonces, la heráldica, pues sí, es una ciencia y es un arte que se ha transmitido en la historia durante siglos y ha llegado hasta nosotros, pero necesita tomar los manuales donde la base científica de tradición de la heráldica y de lo que es la verdadera esencia de las armas se retome como mismo se quisiera retomar, si se quisiera, una esencia de una orden de caballería que hoy en día queda como una reminiscencia del pasado, que se siguen heredando los caballeros, pero que función competen hoy en día. Sí, tradición e historia, pero no competencias con los estatutos en los que fueron constituidos porque van fuera de los tiempos. ¿Es reprobable el hecho de recuperar antiguas armas aún recurriendo a la brisura hoy día? No sería reprobable siempre y cuando quien quiera pretender hacer la recuperación del arma, incluso haciendo uso de brisuras, demuestre que tiene razón, pero de siglos, demostrable documentalmente, archivísticamente y sobre todo notarial y judicialmente, en los casos en que se quiera mirar con lupa casos muy sonados, para que puedan brisar sus armas de esa manera y puedan hacer uso de viejas armas que atribuyen que sean hoy en día contemporáneas correspondientes a X persona. Nuevas adopciones, pues yo podría ir ahora a un rey de armas de los que hay en Inglaterra, porque ya no queda ninguno vivo en España después de morir Cárdenas, pues y decirle que me compongan un escudo. Yo tengo amigos, son ingleses, de tradición inglesa y sajona y alemana, y le encanta la heráldica mucho más que a mí, y se fue a Inglaterra para que le diseñaran un escudo, y él va feliz con su escudo, y digo, ¿y vas a timbrar los documentos con tu escudo? Va feliz con su... Pero es algo que le han compuesto porque en su familia él no demostró para nada que había nadie con tradición heráldica en varias generaciones. Te voy a decir, las básicas de la genealogía de una persona en 5 generaciones no encontró signos de heráldica en su familia, y sin embargo él se quiso atribuir un escudo porque ha hecho estudios de estos, de diplomaturas, de másters y las cosas que se cursan hoy en día en ciencias auxiliares de la historia, y aprendió que se puede, sí, que yo puedo tener un escudo. Yo he trazado hasta hace poco he descubierto ya mis genealogías que las tenía como cualquiera, por descendencia de pecheros, de aldeas gallegas y asturianas hasta 500 años atrás, y tenía suerte porque le llegaban allí los archivos eclesiásticos, algún que otro pleito judicial, protocolo notarial de la época. Pero hoy en día he podido ya tirar por alguna otra rama de la familia y he enlazado con genealogías medievales, y hay familias muy importantes, enlaza con reinos de los antiguos antes de existir España. Voy a pretender ahora yo, porque soy un descendiente en 38ª generación de un rey Astur, pretender tener ahora las armas de los Álvarez en mi escudo. Puedo, pero debo. Bueno, ¿alguna cuestión más o cerramos por hoy? Entonces, perdone, lo que yo deduzco es que ahora es uso libre. Yo creía que antiguo era potestad del rey, de su rey de armas, el que daba la potestad para utilizar el escudo. Así era, hoy en día cualquier cosa puede pasar. Claro, y ahora entonces no. Y la abadesa, por ejemplo, que dice que le hagan su
Sí, pero la abadesa va a recurrir a una tradición que viene de su predecesora, de la continuidad que tiene, vamos a decir, lo que se llaman genealogías episcopales o abaciales, y va a buscar un arma que identifica a la abadía desde hace mucho tiempo, y ella cogerá algo quizás de su familia o una devoción a una virgen particular de un pueblo donde nació, donde se crió, donde le surgió la vocación religiosa, y meterla en uno de los acolados del escudo o lo que fuera, como una cosa personal. Pero la parte principal del cuerpo del escudo, la partición principal o el cuartelado principal, el primer cuartel, si tiene un cuartel o lo que fuere, o tiene que ser la identificación de la congregación a la que pertenece. Pero ¿quién le da la potestad para utilizarla? No, la potestad se la da a su cargo como abadesa, sí, sí. Sí, y como es que de hecho no está escrito en ningún lugar, pero por la tradición eclesiástica y por normas que hay, en la última que se escribió, no hablamos de eso porque son temas para clase, el último papa que hubo noble, o sea, de ascendencia de nobles, de condes en las familias y marqueses, fue Benedicto XV. El Benedicto anterior, el Benedicto XVI, el Papa de la Primera Guerra Mundial, murió sobre 1921-22, y este Papa hizo una ordenanza que era sobre un poco separar la paja del metal, o sea, de lo válido y lo del mundo, de lo de la iglesia, en el sentido de que una persona, aunque fuera noble, no pretendía, él mismo que descendía de condes, no podía usar el arma del conde debajo de la tierra pontificia, porque era superponer un sentido terrenal a uno que era de tradición espiritual, o sea, aunque fuera tan terrenal como el otro, pero que la tradición venía de allá. Entonces, claro, era depurar eso. Hoy en día hay armas donde hay obispos que pueden tener un escudo temporal de un conde, de un marqués o de un duque. ¿Por qué? Porque por herencia de su sede fueron príncipes soberanos, como fueron los montones de príncipes, como los arzobispos de Colonia, de Hamburgo, que eran ciudades libres medievales del Imperio Hanseático, del Imperio Romano Germánico, y que eran condes, duques y príncipes de sus ciudades, los obispos, y por lo tanto pueden usar un arma de esa por tradición histórica dentro de sus escudos. Pero de ahí a que se haga, en España tenemos un caso de un obispo que tiene un arma, que tiene un... No lo traje, no se me ocurrió ponerlo entre las que tenía de tantas cosas con las prisas. Hay un obispo español que tiene un título nobiliario importantísimo y se lo da a su cargo, no es él in personam, lo tiene después de haber asumido el cargo de la sede donde está. ¿No se os ocurre cuál puede ser? El obispo de la Seu d'Urgell, en Girona, es copríncipe de Andorra. Entonces, en sus armas hay una corona de condal, porque es como conde principesco del Principado de Andorra. Y entonces, en su sede, aparte de la mitra, está una corona de que es príncipe de Andorra. Y cuando venga otro obispo para Urgel, el que venga será el próximo copríncipe de Andorra, con el alcalde de Foix en Francia, en representación del presidente de la República Francesa. Porque ya no hay emperador en Francia, ni rey en Francia.